Dios les bendiga, iglesia, buenos días. Estamos muy contentos esta mañana de poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor, amén. Yo quisiera que ahí donde está en su casa, tome su Biblia, ábrala a Primera de Juan capítulo 5 y vamos a estar compartiendo esta palabra unidos, amén. Esta mañana es una mañana gloriosa que el Señor nos ha dado vida. ¿Cuántos están agradecidos por la vida que Dios le ha dado? Amén. Yo quiero que tome ya su familia, póngalos ahí cerca de usted. Yo ya les hemos dicho, queremos que por favor hagamos reverencia, ¿verdad? Este tiempo, acomódense allí, donde estén todos juntos, compartiendo la palabra, compartan, digan amén, gloria a Dios, para nosotros mirar que ustedes están escuchando y que están activos. Iglesia, Ministerio Rey de Reyes, aquí en Auburn, les damos la bienvenida a aquellos que nos visitan en esta mañana aquí por Facebook Live y les damos las gracias por conectarse. Queremos leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Juan capítulo 5 y vamos a empezar en el primer verso. Y estamos hablando aquí el vivir por fe. En este tiempo estamos viviendo por fe. Y nosotros los hijos de Dios tenemos a un Salvador que nos va a redimir de toda aflicción. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 5, primer verso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo me regocijo porque dice la palabra del Señor que nosotros que somos nacidos de Dios, nosotros vencemos al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido este mundo? Ha sido nuestra fe, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que esta mañana toma las manos del que está allá a tu lado, abraza a tu familia y vamos a orar en esta mañana y vamos a orar esta palabra, amén, para que nosotros podamos guardar sus mandamientos. Dice la Biblia que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Toma las manos de tu familia y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor. Y te rogamos que en esta mañana, Señor, tú aumentes nuestra fe, porque nuestra fe es la que va a vencer este mundo. En medio de este mundo de incertidumbre, en este tiempo de dificultades, en este tiempo de dudas, Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús aumentes la fe de tu pueblo, Señor, y que podamos mantenernos unidos, que podamos mantenernos conectados a tu cuerpo, Señor. Que esta orden de quedarnos en casa no significa que cerremos nuestro oído a tu voz. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Usa a nuestro pastor Juventino Arredondo, que va a dar la palabra. Úsalo para que sea de edificación para nuestras vidas, para aumentar nuestra fe y que seamos nosotros aquellos que vencemos al mundo. Te damos gracias en esta preciosa mañana. Te adoramos y te glorificamos. Y en esta mañana yo quiero que ahí donde estés, glorifiques al Señor con nosotros. Puedes aplaudir, puedes cantar, puedes glorificar el nombre de Dios porque Él vive. Amén. Amén. Déjame ver mi iglesia. El Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza y Él siempre nos va a proteger donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Amén. Aunque hubiese sido
servirle al Señor. Y este domingo Dios te bendiga y donde estás conectado, en el lugar donde te encuentres. Dios bendiga a la familia de mi esposa, a la familia de mi familia, y a aquellos que se conectan, a los amigos que están conectados, ¿verdad? Que siempre están ahí, hermanos ministros de diversos lugares, aún el hermano Juan Carlos Bullano, Dios te bendiga de una manera especial. Roy, Dios te bendiga de una manera especial, ¿verdad? La familia Esteban, Dios bendiga, hermanos, a mi hermano Luis Guayabán, Dios lo bendiga de una manera especial allá en Perú, que muchas veces están conectados, ¿verdad? Y todas las familias que se conectan, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios, amigos, señores, este es el propósito de Dios, que nosotros nos juntemos para escuchar la palabra de Dios, nos unamos para escuchar la palabra de Dios. Espero que esta mañana Dios ministre tu corazón, ¿verdad? Está orando que Dios ministre tu corazón y que tu corazón sea totalmente tocado por el poder de la palabra, no por este hombre que es un hombre simple y sencillo, ¿verdad? Sino por el poder de la palabra, ¿verdad? Yo en realidad no soy más de que el señor Juventino, ¿verdad? Pero esta mañana como pastor estoy parado aquí para hablarte una palabra. Estoy aquí dispuesto para hablarte una palabra. Amén. Amén. Y te quiero que abran nuestras Biblias esta mañana en el capítulo 6 de San Juan. Gloria a Dios. Cuando usted abra su Biblia, y quiero ubicarme en el verso, del verso 30 al verso 40. Amén. Bueno, se lo voy a acomodar, ¿verdad? Porque el tema en realidad en este mensaje empieza en el verso 25, donde nuestro Señor Jesucristo declara que es el pan de vida. Recuerda, este capítulo 6, hermanos, es el capítulo donde Jesús le da, en el capítulo 6 de San Juan, le da de comer a los 5,000, ¿verdad? Pasado este tiempo de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Ya llegado a la tarde, sus discípulos tomaron la barca y cruzaron el lago, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo no iba con ellos, sino que más tarde el hermano fue caminando sobre las aguas. Recuerda ya este pasaje. Entonces, otro día lo buscaron, y ahí es donde empieza el verso 25, ¿verdad? Que la gente lo encuentra. Entonces, yo quisiera en esta mañana, dice el verso 30, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, ponte en posición de escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Que nada te incomode, que nada te saque de onda, que nada te llame la atención. Es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Iglesia Rey de Reyes, si nosotros queremos una explosión después de esto que está sucediendo, queremos un avivamiento, tenemos que manifestar desde ahora, desde este tiempo, que nosotros queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Y manifestémoslo en nuestra puntualidad, en la forma de buscar a Dios y en la forma de tomar la Biblia y escudriñarla. Amén. Bien, verso 30, para la gloria del Padre. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Porque he descendido del cielo porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del Padre o la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Oramos por esta palabra, Amén. una linda palabra de Dios. Gracias, Espíritu. Padre, en nombre de Cristo Jesús, Habla, Señor, en esta mañana, Señor, tomamos esta palabra. toca nuestras vidas, Señor. Toca tu pueblo. Esta palabra, Señor eterno, está llena de un mensaje glorioso para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, para sus vidas, Señor. Ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra corra y se meta en los corazones de los que están escuchando esta palabra, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo, porque hay poder en tu nombre, Señor. Sea el poder de tu Espíritu Santo tocando, ministrando, aquebrantando corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice en esta mañana, Señor. Toca el corazón de cada uno de los que miran este video en línea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice la iglesia, Rey de Reyes. Bendice los hermanos conectados, los ministros que están conectados. Bendígalos ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que hoy es el tiempo de la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Que en medio de aflicciones, que en medio de esta pandemia, la iglesia tiene el poder. La iglesia tiene un Dios, un Rey y Señor que la sostiene. En el nombre de Cristo Jesús. Y que hay poder en su sangre, hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. Tenemos que afianzarnos de este poder y de esta palabra y de su Santo Espíritu que está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Quiero retroceder hasta el verso 25, porque me agrada esta palabra donde la Biblia dice que la gente vino a buscar otro día al Señor Jesucristo después de haberles dado de comer. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Según el verso 25, que lo andaban buscando. Conéctese conmigo ahí en su Biblia, en su teléfono. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Y mira que cómo empieza la Escritura a hablar de aquella multitud de gente que viene a Jesús. Y Jesús le responde acerca del pan de vida que ellos tienen que comer, de aquel que el Señor, que el Padre había señalado. Y el verso 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Y le hacen una pregunta después que Jesús les está diciendo que tienen que estar esos días dedicadas a buscar aquel que el Padre señaló, que es el pan de vida. Y le abren un tema a nuestro Señor Jesucristo porque no le siguieron preguntando acerca del pan de vida que él hablaba, sino que abrieron un tema, ¿verdad? Es como que yo estoy hablando algo y alguien más me pregunte algo concerniente a lo mismo, pero totalmente diferente. Dicen, y le dijeron entonces: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Y vuelto Jesús le hace ver cuál es la obra de Dios. Porque la pasión de Dios, según 3:16, tanto amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, el propósito que empieza a marcar nuestro Señor Jesucristo es que en Dios el Padre está la voluntad de que todo hombre sea salvo.
Pero Él se los está diciendo y ellos quieren saber qué hacer. Y le dijeron entonces, otra vez le vuelve la multitud a hablar. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Porque quieren, hermano, hay una interacción de conversaciones aquí, de preguntas, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo no se sale del punto de hablar exactamente. Porque cuando ya los encuentra, les digo, no trabajen por la comida nada más. Que es en el versículo 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ellos están mirando que Jesús no se sale del punto de hacerles entender que el propósito de Dios es Jesucristo. Que la voluntad de Dios es Jesucristo revelado ahora a los hombres para que los hombres conozcan la salvación del Padre. Ahora, le dijeron entonces, dice el verso 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces se acordaron, hermano, de Moisés, de cuando lo rescató de Egipto, y cómo fue el caudillo que llevó toda esta gente a pasar el mar, y cómo los llevó al desierto, y cómo los introdujo a la presencia del Padre, a tal manera que la Biblia dice, hermano, que no podían resistir la voz de Dios, que en el monte de Dios no podían resistir la voz del Señor. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué señal haces tú? Porque Moisés les dio a comer el pan del cielo, ¿verdad? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero ahora Jesús, que está llevando a este grupo al conocimiento de la salvación, le dijeron, bueno, ¿qué señal haces? Porque nuestros padres a través de Moisés recibieron una gran señal. Y entonces el verso 32 dice de esta manera, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¡Qué interesante! Que todos de alguna manera en este tiempo estamos preocupados por la economía, pero la falta de economía es solamente porque sabemos que nos provee el pago de la renta, la comida cada semana, nos provee la ropa, nos provee algunas otras cosas que nosotros compramos por el simplemente gusto de poder tener para gastar. Pero Jesús le está diciendo no trabaje solamente por ese tipo de trabajo que es solamente para el sustento de la comida, de la vida, sino para adquirir este pan que el Padre provió. Y no lo dijo de esta manera varias veces, sino que dijo que creas en el que Él ha enviado. Y lo menciona 2 o 3 veces. Que creas en el que ha enviado. Entonces Jesús dice, no fue Moisés el que dio el pan. ¿Sí? No fue Moisés el que dio a comer el maná, sino, dice de esta manera, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y usted mira el verso que continúa. Verso 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. O sea, toda esta conversación para que entiendan del pan que Dios provee del cielo. Ya habían comido de ese pan, ¿verdad? Los 5,000 comieron, igual como comieron el maná en el desierto, todo el pueblo de Israel, porque los 5,000 hermanos miraron la multiplicación de los panes
Y esos panes nadie fue a traerlos de una tienda o nadie fue a traerlos de un mercado. Los recibieron del cielo y están emocionados, están impactados por lo que sucedió y siguen hablando de ese pan del cielo y Jesús, hermano, ahora intervienen en sus conversaciones para hacerles ver que ese pan es Él. Entonces, están hablando tanto del pan y dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 36, mas os he dicho esto, aunque me habéis visto, no creéis. Y verso 37 al 40, es como si de repente, a causa de todo esto que está sucediendo, se abre un tema en el verso 37 al 40 y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, hasta ahí estamos bien. Porque descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora Jesucristo nuestro Señor se centra en hablar de la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Y qué es lo que en la voluntad soberana de Dios, Dios tiene para todos? Habiéndoles hablado del pan de vida y del pan que desciende del cielo, ahora Él les va a confirmar que la voluntad del Padre que lo ha enviado, dice el verso 37, lo voy a leer el 38, perdón. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahora tenemos que entender cuál es la voluntad del que lo envió. Y para esta razón tuve que leer desde el verso 25 para llegar a entender la voluntad del que lo envió. Porque ya les habló de la salvación, ya les habló que Él es el pan de vida. Y ahora tiene Jesús que afirmar que todo lo que está sucediendo y todo lo que les ha hablado ha sido solamente el propósito que Dios tiene en su voluntad. Y que todo lo que les ha hablado de la salvación es porque ese era el propósito de Dios a través del Cristo de la gloria. Que la voluntad del Padre se forma y se basa en que Él desea que nadie perezca, sino que todos retrocedan al arrepentimiento, como ya una vez lo dijo el apóstol Pablo, allá en su segunda carta, creo que es capítulo 2, verso 9 por allá. Que nadie perezca, que todos retrocedan al arrepentimiento. Y esto es lo que habla 3:16. Que las personas que crean el Cristo de la gloria, tanto amó Dios al mundo, Dios amó al mundo, no porque era pecador, no había nada especial en el mundo para que Dios lo amara, o había algo especial en el mundo, no había nada especial. No. La creación entera nos habíamos revelado a tal manera que la Biblia dice que todos éramos pecadores, que no hay un justo delante de Dios. Aleluya. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando el apóstol Juan escribe este evangelio, les da a entender exactamente cuál es la voluntad del Padre. Y yo creo que tenemos que centrarnos, hermano, porque si usted lee el libro de Mateo, hermano, cuando usted se centra a leer el libro de Mateo, Mateo va a enseñar en una forma tan amplia, con tantas parábolas, voy a decir 15 por mínimo. Unas 15 parábolas centradas en hablar lo que es el reino de los cielos. ¿Y cómo es el reino de los cielos? Y glorioso es el reino de los cielos cuando la Biblia dice que es como una gran red que se tira en el mar y que recoge de toda clase de pescados y que cuando la ponen afuera eligen los buenos y tiran los que no son buenos. Entonces, y digo, el reino de los cielos es así, de esa manera. Y te estoy hablando de una de las tantas parábolas que se centra el capítulo, no voy a decir que todo, ¿verdad? Pero el libro
del Evangelio de Mateo está centrado en hablar acerca del reino de los cielos. Pues ahora miremos la voluntad del Padre que está en Juan 6. Porque si en algo nosotros tenemos que tener bien entendido, es que el mensaje del reino de los cielos es lo que nosotros tenemos que hablar y que tenemos que tener bien entendido cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Porque si estamos mirando esta gran pandemia, entonces pensemos cuál es la voluntad del Padre para este tiempo. ¿Qué es lo que Él tiene, hermano, en su sola potestad para este tiempo? ¿Qué Él dice para este tiempo? Amén. Pero no necesitamos ir muy lejos, hermano, al ver tanta maldad, al ver tanto pecado, al ver tanta destrucción humana, al ver tanta destrucción de toda la creación, desde la humanidad hasta los animales, hermano. Entonces, algo va a suceder de parte de Dios, ¿verdad? Amén, Algo amén, viene, amén. algo va a acontecer. Ya no necesitamos hablar más. La ira de Dios en cualquier momento será revelada y el juicio de Dios traerá destrucción a esta humanidad. Yep. Que eso es a donde apunta todo acerca de la Biblia. Que un día, al final de toda la Biblia, para todos los lectores, es que Cristo vendrá por su iglesia y todo lo demás será destruido y será llevado a juicio. Ahí termina la Biblia. Y los acontecimientos después de lo que acontece ya no son acontecimientos acá, sino que son acontecimientos con la iglesia y con la humanidad, ya una vez que se presentan ante el gran juez justo. Y si la iglesia tiene una manifestación, la tiene con el gran Cordero de Dios, ¿verdad? Pero en pocos pasos quiero alargarme para no salirme tanto de hablar cómo Jesús, hermano, manifestando que Él es el pan del cielo, mostrando que Él es el pan del cielo que el Padre había enviado en su sola potestad. Ahora en el 6:40 hace revelar que la voluntad del Padre es que todos sean salvos. Verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Qué interesante. Que el Padre está trabajando, como el capítulo 15, el capítulo 15, cuando habla de la viña, está trabajando para preparar la viña, ¿verdad? Porque la viña es Jesucristo y las ramas son todos los llamados que están verdaderamente unidos a Él. Y ahora dice: todo lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque están conectados con Él. Como el capítulo 15, Jesús, hermano de la viña, vosotros sois los pámpanos. Ese fruto glorioso y sabroso que da una viña. No sé si a usted le ha tocado estar donde hay plantas de viña para la marqueta. ¡Qué rico racimo! Y cuando los podan, ¿verdad? Pasan quitándoles una parte para que todo se crezca, las otras se pongan grandotas. Porque en realidad, pues cuando nace tal largote, no se produciría todo grande si lo dejaran crecer. Le cortan una parte y lo hacen crecer, ¿verdad? Ese trabajo es lo que el Padre está haciendo. Aleluya. Entonces dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. En otras palabras, yo bajé del cielo no para hacer lo que yo quisiera, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo el que me diere no pierda. Lo vuelve a repetir. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo le resucite en el postrer día. Oigan, todos estos versículos para hablar de la voluntad del Padre. ¿Será que estás en la voluntad del Padre? Aleluya.
Porque cuando nosotros tenemos una Biblia en la mano, bueno, yo no, si alguien me pudiera prestar una. Cuando se nos fue escrito este libro por el poder del Espíritu Santo, y fueron tomados 40 hombres para escribir esta Biblia, en realidad esta Biblia no era para que fuese marginada por alguna religión, sino reconocido como un libro sagrado para el mundo entero. Y aquellos que de verdad servían a Dios lo honraran, lo respetaran, como la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces esta Biblia se nos fue dada con un propósito. No tiene ninguna religión esta Biblia, pero sin embargo es para todas las religiones que ahora ya están formadas. Entonces, entendamos ahora, hermano, cuál era la voluntad del Padre. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Ahora conectamos esto. Dios envió a Jesús para que diese salvación y hiciese la voluntad del Padre. Ahora, todo aquel que cree se tiene que conectar a hacer también la voluntad del Padre o del que envió a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tenemos que hacer la voluntad del Padre. Amigo, esto no es una religión. Nadie te está invitando a que vayas a cierta religión a hacer la voluntad del Padre. Si tú ahora te arrepientes, si tú ahora te apartas de toda maldad, si tú ahora te apartas de toda mala palabrería y luchas para que tu ojo no vea lo malo, y luchas para que tu oído no oiga lo malo, y te libras de tanto chisme, de tantas cosas horribles que pasan en la humanidad, Dios va a crear en usted un hombre que va para salvación eterna si confiesas que Cristo Jesús es tu Señor y que tú deseas que Él reine en tu corazón. No sé por qué me tengo que momento parar para decir esto. Tal vez en algún lugar estás, tal vez en algún lugar me escucharás y sabrás que Cristo Jesús es la voluntad perfecta revelada a los hombres en esta tierra. Aleluya. Porque para eso lo envió el Padre. Aleluya. Y Él lo explicó Amén. varias veces. Amén. Ahora, esta voluntad del Padre que miramos, ya nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de mismo San Juan y su verso 34, está hablando con la samaritana, ¿recuerdan? Capítulo 4 está hablando con la samaritana. Pero entre su verso 7 y verso 8, dice que Jesús llegó al pozo de Jacob. Pero verso 8 dice que sus discípulos fueron a comprar comida. No estaban. Mientras él platicaba con la samaritana, nadie le estorbó para hablar con una mujer. Porque tal vez había unos medios judíos ahí que no iban a querer que Jesús nuestro Señor platicara con una samaritana. Pero no, por el momento miramos que nuestro Señor tiene toda la libertad para hablar con la samaritana. Y los discípulos regresan con el alimento. Y el verso 34, ya en el 33, ahí en adelante, le han dicho que coma. Y él no quería comer. Pero en una nueva insistencia, él les dijo de esta manera: mi comida es que haga. Este es como a la mitad del versículo 34 en adelante. La mitad dice, de este versículo dice: mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado. Mira qué centrado estaba Cristo Jesús a decir, como no caudillo, ¿verdad? Porque ahora él llevaría a la iglesia, pero como un salvador, ¿verdad? Como el rey de la iglesia.
Está dispuesto a mostrar cuál era la voluntad del Padre para que esa voluntad también esté en el corazón de cada hombre y sepa que la voluntad del Padre es que uno más se salve. Que uno más conozca el reino de los cielos. Que uno más entienda el propósito de Dios a través de Jesucristo en la tierra. Y él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre. En otras palabras, tengo un alimento que quiero comer todos los días y es que yo termine esta obra, hacer la voluntad del Padre. Y es algo glorioso, ¿verdad? Porque San Juan, Santo Dios, capítulo 5, verso 30, vuelve a hablar de la voluntad del Padre. Recuerden, estamos en el capítulo 6, nos movimos al capítulo 4, pero ahora estamos en el capítulo 5. Y el capítulo 5 inicia con aquella visitación que Jesús le da al estanque de Bethesda. ¿Recuerdas? Bien, y entonces, el verso 30 es todo un capítulo, hermano, o un poquito atrás. Jesús está centrado en el tema de hablar de cuál es su testimonio, porque los judíos querían acusarlo de que hablaba por su propia cuenta. Y todo este capítulo Jesús va a mostrar cuál es el testimonio que Él tiene. Y hablando nuestro Señor Jesucristo de su testimonio, Él dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Qué interesante que todos los creyentes en este tiempo sepamos buscar la voluntad del Padre y centrarnos en eso. Y saber, hermano, que todo lo que nos pudiera rodear y nos pudiera señalar y nos pudiera decir religiosos o cosa cualquiera, como aleluyas, protestantes, hermanos retirados, déjame decirte, yo estoy contento por eso. Aleluya. Porque he vivido leyendo una Biblia todos los días. Amén, amén. ¿Verdad? No me canso de leer una Biblia, no me canso de pensar que yo pueda meter una Biblia y tomar una Biblia y llevarla lejos donde hay una persona que no tiene. Oh, santo. Mas los religiosos siempre andan, hermanos, discutiendo derechos, cosas que su religión dice, ¿verdad? Mas la necesidad, hermano, es que alguien se salva. Y qué precioso que eso está en mi corazón. Hacer la voluntad del que me envió, como aquel que dijo, yo hago la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad del que me llamó. Hacer la voluntad de aquel que un día me llamó a que yo estudiara la palabra, porque no era un estudioso de la Biblia. Créalo, que todo era menos un estudioso de la Biblia. Y era de lo peor y todavía un poquito más de eso. Santo. Pero entender que Dios me envió también a hacer la voluntad y que uno de los propósitos ya están marcados en el capítulo 5, verso 30. No buscar mi voluntad nunca. Que mi voluntad era tener un buen negocio. Mi voluntad, hermano, era tener un buen trabajo que fuera solvente a las necesidades de mi hogar, tener un buen carro, ¿verdad? Tener una bonita esposa, ¿verdad? Será mi voluntad, aleluya, la voluntad de cualquier hombre. Aleluya. Eso está en de cualquier hombre. Pero si venimos al punto, al centro, al meollo de lo que estamos hablando, es que cada quien tiene que estar preocupado, no por hacer la voluntad de Él, sino para establecer la voluntad del Padre. ¿Usted sabe cuánta gente tiene ahora para enviar 40, 50 dólares a una familia que no tiene? Mas sin embargo no están haciendo nada. Oh, Señor. Oiga, que yo estaba mirando los agricultores de aquí de Washington, hermano. Han abierto sus bodegas para regalar papa en cantidad, regalar cebolla en cantidad. Hermano, compañías que nosotros conocemos de hace años que plantan toda clase de verdura,
y zanahoria. Hoy han abierto sus bodegas para donar en cantidad de esas cosas. Wow. Qué lindo corazón lo que tiene este país, que no lo miramos en muchos otros. Usted va ahora a los bancos de comida, están dando pan, papa, cebolla, arroz, fideo, en cantidades, hermano. Pero la Biblia dice, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, porque no busco mi voluntad. Y no te das cuenta que tú puedes estar buscando tu voluntad. Y quieres solamente establecer cosas dentro de tu casa, carro, dinero en un banco, tener mejor trabajo, pero estás haciendo tu voluntad, no estás haciendo nada para Dios. Y el día que te piden que hagas algo para Dios, pregúntase, ¿quién más va a hacerlo? Eso, ¿no? Pero Jesús dijo, porque no busco mi voluntad, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si usted está en el capítulo 6 de Mateo, va a encontrar allí el Padre Nuestro. Y una de las palabras del Padre Nuestro es, Padre, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El Padre Nuestro establece que la voluntad del Padre se haga en la tierra, pero que los hombres de Dios tienen que saber que el punto focal de todo es hacer la voluntad del Padre. ¿Saben que la voluntad del Padre, yo me tengo que centrar a predicar un evangelio de poder, un evangelio de amor, un evangelio que perdona, un evangelio que transforma? Aleluya. Pero el evangelio de mucha gente es acusaciones y hablar contra religiones. El mundo necesita que le hablemos del amor de Dios. La familia necesita que le hablemos del amor de Dios. Y él dijo, no busco mi voluntad. Interesante que todos hagamos eso. De saber que en la vida no tenemos que buscar nuestra propia voluntad. Todo es necesario, dijo el apóstol Pablo. Todo nos conviene, todo es útil, dijo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también repitió, y él lo dijo, que él se centraría en lo que fuese más necesario, en lo que de verdad conviene. Y esa es la voluntad del Padre. Bonito es que tengas tu casa, tus sofaces, hermano, que tengas todo, abrir el refrigerador, que esté lleno, ir a los shelves de tu cocina y que tenga todo lo que quiera. En este lugar están todas las cajas de cereal. En este lugar está todo lo que yo uso para la comida. Oh, qué interesante llegar al segundo refrigerador y mirar lo que lo tienes lleno. Qué interesante. Y creo que es necesario. Pero Jesús dijo, yo vine aquí para estar centrado en hacer la voluntad del Padre. Y siempre que tú miras un cristiano centrado en la voluntad del Padre, es un cristiano libre en oración, es un cristiano que le ves llenura de Dios, es un cristiano que está dispuesto a hacer lo que sea, porque está él dedicado a no buscar su voluntad, sino la voluntad del Padre. Padre, aleluya. Cuando el apóstol Pedro, yo quisiera que fueras conmigo, segunda de Pedro 2.15, primera de Pedro 2.15, gloria a Dios. Porque él dijo, el apóstol Pedro, bueno, no quiero decírtela, quiero que todos vayamos. 2.15, ya lo tiene, leemos. Amén. Amén. Dice el 2.15 de esta manera, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, ya Jesús dijo que él vivía para hacer la voluntad de Dios y que él no buscaba hacer su propia voluntad. Entonces, alguien va a definir cuál es la voluntad de Dios. Ahora, por si en algún momento no sabemos ya desglosar el contenido
aquí está. Jesús dice que Él está aquí para hacer, que Él vino para hacer la voluntad. Ahora el apóstol Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, primeramente, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Dice, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrando a todos, amando a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Oye, qué precioso que hay un hombre que diga, bueno, anduve con él y escuché varias veces que él estaba centrado en hacer la voluntad, pero la voluntad de Dios es esta. Él tiene una forma de definir la voluntad de Dios. Amén. Amén. En el capítulo 18 de Mateo, volviendo a la escritura, se encuentra la parábola de la oveja perdida. ¿Usted se acuerda de esta parábola? Yo sé que usted se acuerda, lo he leído. Y los lectores lo tenemos grabado en nuestra mente. No sé los cientos de veces que he leído esta parábola ya. Pero esta parábola, hermano, cuando usted la lee, termina diciendo de esta oveja perdida. Usted conoce la historia. Dice, hermano, la parábola, que no es la voluntad del Padre que se pierda uno de estos pequeños, hablando acerca de la oveja que ya fue encontrada y que ya, hermano, está en el redil. Que la voluntad del Padre no es que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad del Padre es que todos seamos salvos y entremos al reino de los cielos. Y entender por un momento, oye, de verdad yo estoy dentro de la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, estaré en la voluntad de Dios? Lo que yo estoy haciendo estará en la voluntad de Dios. Ahora ya cuando la voluntad de Dios es expresada y usted, hermano, entiende cuál es la voluntad de Dios, que no se pierda uno de esos pequeños. San Juan, primera de San Juan, gloria a Dios. Está algo glorioso, porque San Juan, hermano, su capítulo 2, del 15 al 17, él dijo, no améis al mundo. Pero déjame ir ahí, ni las cosas que están en el mundo. Oh, gloria a Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, bueno, lo leo ahora. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que no dijo Jesús que Él no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y mire, dice, no améis al mundo. Yo tengo marcado estos versículos, hermano, del 15 al 17. Porque dice una verdad. No sé si tú lo puedes mirar. Yo siempre tengo marcado estos versículos. Porque habla de una verdad, hermano. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y San Juan dice en el verso 17, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Qué glorioso, hermano, entender que cada persona creyente tiene que estar preocupada de estar en este parámetro, en este fundamento. Y no extender el diámetro de este círculo en el que debemos estar, haciendo la voluntad del Padre. Mira, dice Marcos 3:31, que el momento, hermano, no dice exactamente, bueno, voy a ir. Dice que vinieron su madre y sus hermanos.
No que Jesús estaba despreciando aquí a su madre y a sus hermanos, sino que les deja un hecho real, que Él está rodeado de una familia y que Él tiene una familia. Pero que esta familia es la familia que hace la voluntad del Padre. Él hace la voluntad del Padre. Él enseñó a hacer la voluntad del Padre. Él decía que todos los hombres, hermanos, estén enfocados en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nadie se pierda. Entonces nosotros tenemos que extendernos en un campo misionero a trabajar todos los días. Nosotros tenemos que tener un propósito de que alguien conozca la palabra, de que alguien tome una Biblia, darle un consejo a un borracho, darle un consejo a un perdido. Hermanos, es la voluntad del Padre. Y dice el capítulo 3 de Marcos de esta manera, y me voy a colocar en el verso 31 al 35. Gloria a Dios. Amén. Vienen después sus hermanos, gloria a Dios, y su madre. Y quedándose fuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Oiga, no que Jesús rechaza a sus hermanos y a su madre. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre, esa es mi hermana, perdón, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién lo deja claro que él está rodeado de gente, hermano, que él los considera familia íntima? No voy a decir hermanos y hermanas y madre, porque imposible es que le demos una madre a Jesús cuando él llamó a la iglesia novia. La novia del Cordero, dice la Biblia, en Apocalipsis. Pero lo deja claro para decir que la familia íntima del círculo de Jesús, la familia íntima de nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros sobrinos, mis cuñadas, mis hermanos, mis hermanas, la mamá de mi esposa, mi mamá, mi familia íntima. Jesús hace entender que la familia íntima de Él son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta qué necesario es que salir del tema de que yo soy el pan del cielo que descendió? Pero ya comieron, no entendieron todavía. Comieron en la multiplicación, no le comprendieron. Les sigue explicando, no le comprende. Entonces les abre un tema para decirle: hey, todo esto que vieron de la voluntad del Padre, que yo manifieste cuál es la voluntad de Dios. Y que el mundo entienda cuál es la voluntad de Dios. Isaías dijo de esta manera, hablando de él mismo, en el capítulo 53, verso 10 de Isaías, hermano, Isaías dijo de esta manera, y me voy a colocar ahí, en el capítulo 53, porque dice que después de todo el sufrimiento que él tuvo, verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. ¿Cómo no iba a hablar de la voluntad de Dios? Oh, aleluya. ¿Cómo no quiere que entendamos que la voluntad de Dios está en su mano? Y que Él solamente enseñó a hombres a hacer la voluntad de Dios. Y que lo único que nos va a traer salvación a los que predicamos es que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Y que cada uno que está aquí presente sepa que el deseo de Dios es que estemos preocupados en establecer esa voluntad en nuestras vidas. Pablo dijo, capítulo 12, no os conforméis a este siglo. ¿Te recuerdas? ¿Por qué no había que conformarnos a este siglo? Dijo, sino renovaos de vuestro entendimiento.
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dijo, no vayas a conformarte a este siglo. Todo lo que explica es para que entiendas que tenemos que tener entendimiento de cuál es la voluntad del Padre, la cual es agradable y perfecta para nosotros. Aleluya. Y que una vez que no nos conformemos a este siglo, tenemos que buscar cuál es la voluntad del Padre en todo esto. Pero una voluntad que sea agradable y perfecta para este tiempo. No estarás pensando en esta hora si tú estás haciendo la voluntad del Padre. Pero una voluntad sana, como la explica el apóstol Pablo. Una voluntad limpia, donde no haya nada de contienda y de ira, de discusiones, de cuestiones religiosas. Saber si estamos en la voluntad del Padre, que es agradable y perfecta para este tiempo. Amén. ¿Qué no es eso lo que tenemos que estar tratando de encontrar? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con todo esto? Algunos dicen que fue China. Yo digo que se está cumpliendo lo que Dios dijo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que en los últimos días serían tiempos de dolores. ¿Quién lo hizo? China. Si ya lo había dicho y está escrito. Entonces, tenemos que entenderlo, hermano. Hagamos la voluntad del Padre. Esto es lo interesante. Que tenemos que entender cuál es la voluntad del Padre. El capítulo, ya no vamos a ir lejos. Ya mi tiempo se ha pasado. Estamos a las 12:15. Dame unos minutitos para terminar la prédica de la voluntad del Padre. Que leamos este versículo de Lucas. Mira, Lucas 12, 42 al 47. Porque al reino no va a entrar nadie que no haya hecho la voluntad del Padre. Sí. Ay, es que yo me arrepiento en el último día. La Biblia dice que nadie de los que no hayan hecho la voluntad del Padre no van a entrar al reino de los cielos. Lucas 12, 42 al 47. Gloria a Dios. Dice de esta manera. Entonces, voy a leer del 41 porque son solamente 2 renglones. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, escuchen lo que dijo el Señor. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Es una pregunta. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿A dónde lo va a poner? Con los infieles. Aquel siervo, no conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Te das cuenta que los infieles recibirán muchos azotes? Tal vez no alcanzarán una condenación eterna, una destrucción, pero dice que los pondrá entre los infieles. Más después dice que va a recibir muchos azotes. Oye, pero los azotes que tú recibías solamente te daban dolor en la piel, ¿no te acuerdas de eso? Y algunas veces te marcaba la piel,
Pero ahora en lo espiritual, en el reino de los cielos, a los infieles les van a dar muchos azotes. Porque el Señor Jesucristo está enseñando aquí en este capítulo 12, verso 42 al 47, hablando del mayordomo infiel, que no hace la voluntad del Padre, que cuando Él venga lo va a quitar y lo va a poner con los infieles. ¿No te das cuenta que hay un grupo de infieles que fueron llamados? Aquellos que de alguna manera dijeron, Señor, Señor, pero no entraron al reino de los cielos. Ahí está un grupo que no entró al reino de los cielos. Pero ahora está un grupo que va a ser colocado y va a ser marcado como infiel. Entiéndalo, hermanos, si hay un lugar donde se ponen a los infieles. Oh, santo. No va a ser marcado aquel lugar como el lugar de los infieles. Y a esos infieles se les va a dar azotes. Oye, yo me quiero preocupar a ganar un alma ya. Y hacer la voluntad del Padre. Ya. Ahí con una familia que está sufriendo, tal vez pleitos, tal vez divisiones o alcoholismo, tal vez abuso verbal. Quizás si le hablo de la palabra de Dios, ellos se entregan a Dios y empiezan a leer una Biblia. Porque esa es la voluntad del Padre, que yo me había envuelto, preocupado en hacer la voluntad de Dios. Algo que te quiero dejar para la vida diaria. Que el apóstol Pablo, él dijo en 6:6 de Efesios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, así es como hay que vivir nosotros, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Como siervos de Cristo, 6:6, márcalo, ponle un color ahí de los más fuertes que tienes ahí en tus marcadores. Y ponte de pie en esta hora, ahí donde estás en tu casa. Porque Dios sabe hasta qué término eres fiel. Dios sabe hasta qué tiempo tú resistes una predicación. Aleluya. Ay, ya fuiste a agarrar soda, estás en tu casa, ¿verdad? Así es como son los que están acostumbrados a estar en cuatro paredes. El día que no están en cuatro paredes son como el pájaro que sacas de la jaula. Empiezan a aletear y quieren irse y volar. Ahora muchos que no están en esas cuatro paredes no saben ser iglesia. Oh, santo. Hay que adoptarlos a que no son cuatro paredes, sino la vida de cada uno de ellos. Que Dios te bendiga esta mañana. Dios te bendiga en gran manera. Sabes, en algún momento si me oyes gritar así, yo sé que a gente no le gusta que yo haga eso. Porque para todo hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. No estoy enojado. Es como un formato que está en la vida de uno, que uno, aunque yo lo quiera cambiar, no lo voy a poder cambiar. Pero solamente lo hago a ver si puedo tocar tu corazón. Y sale solo, está en la libertad de mi actitud. Pero si estás ahí conectado, escuchándonos, y de verdad pregúntate, ¿estarás en la voluntad de Dios? ¿Estarás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás en tu propia voluntad, tu trabajo, tu casa? ¿Qué importa una Biblia ahí que la lea un hermano protestante? Dios te está llamando, porque no eres eterno. Dios te está llamando porque dures la vida que estás viviendo. Dios te está llamando porque has causado daño a los tuyos. Quiere que te arrepientas y invites a Cristo a tu corazón y te enseñes a hacer la voluntad de Dios. Porque Él quiere que todo hombre se arrepienta. Todo hombre se arrepienta. Esta mañana yo te he hablado. Yo estoy parado acá para decirte una palabra, y no es una palabra profética, es una palabra revelada del Padre,
que cada hombre tiene que estar preocupado en vivir la voluntad de Dios. Yo quiero sentir eso, hermano. No sabe cuánto me motivó y me hizo pensar si yo estaba haciendo la voluntad del Padre o la voluntad del que me llamó. Porque Él hizo la voluntad del que le envió. Y Él quiere que todo aquel que le mira a Él no se pierda. Que todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera. Y es fácil que tú te hinques ahora y le digas a Dios, perdóname de mis pecados, de todas mis faltas. No es nada difícil que en el momento sepas humillar tu rostro delante de Dios y decirle, Señor, siempre he andado en pecado, pero hoy vengo a ti. Perdóname, Señor. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, cambia mi vida, transfórmame, tómame, límpiame con tu sangre y reina en mi corazón. Quiero que seas dueño de mi vida. Amen. Pero saca esas palabras y empiézale a hablar. Saca esas palabras y humilla todo tu interior, todo tu ser. Si esta mañana, ya tarde, después de mediodía, considérate hijo de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendiga a tu pueblo, bendiga a los oyentes de tu palabra, a tus ministros que tuvieron a bien, Señor, conectarse. Y háganos ser hombres de Dios. Estemos en la voluntad agradable y perfecta, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1 en adelante. Estemos en esa voluntad perfecta del Padre. Yo sé que tú tienes mucho trabajo y que tú tal vez estás diciendo, no, yo tengo mi religión, yo voy a hacer lo que mi religión dice. En mi religión no me obliga a nada. Sí, amigo, es verdad. Hermano que me miras, señores que me sepan, en la religión tuya no te obliga a nada. Y el infierno está contento de eso. El infierno está contento de eso. De que gente tenga esa mentalidad. Porque esa no es la mentalidad de los hijos de Dios. Pero yo te llamo a que te arrepientes de esa actitud y establezca la voluntad del Padre, de aquel que te llama, no de este humano simple y sencillo, sino de aquel que te llama. Y estoy aquí para darte esa palabra de que establezca la voluntad de Dios en tu vida. Este día establece la voluntad de Dios. Y si eres simplemente un creyente que nunca has hecho nada, piensa que hacer la voluntad de Dios es que podamos propagar este mensaje, podamos llevar este mensaje, vamos a ser consejeros de alguien, vamos a hablarle a alguien para que se arrepienta, a alguien que se reconcilie. Padre, en nombre de Cristo Jesús, bendiga su palabra, Padre. Mientras los hermanos cantan, ven, Señor, como dijiste, quisiera esta tarde orar por aquel que está enfermo y que me está mirando. Porque hay alguien que me está mirando y está muy enfermo. Y tal vez te han dado la noticia de que estoy orando por los enfermos. O de repente abriste como tantos predicadores que aparecen ahora, hiciste clic y apareció el pastor Arredondo. Pero estás enfermo. Déjame decirte, he visto la gloria de Dios sanando gente. Y puede sanarte a ti. Si tan solo creyeres, Él puede sanarte a ti. Si tan solo tuvieses fe que Él te puede sanar, Él te sana. Él sana tus órganos, Él sana tu sistema sanguíneo, Él te libera de todo temor en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Él te quita tumores en el nombre de Cristo Jesús. Él te liberta de cáncer y leucemia. No importa lo que haya dicho el doctor. Déjame orar por ti. Si tienes alguna dolencia, pon tus manos sobre la dolencia.
Y yo voy a orar por ti en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Traiga sanidad, mi Padre, a los pueblos. Esta mañana oro por esta personita que me está mirando. Jesús, trae sanidad. Porque tú la amas, Padre. Aunque Él se pregunta que si tú lo amas. Porque si tú lo amaras no estuviera pasando por eso. Pero esta mañana yo te digo, el Padre te ama. Jesucristo te ama. Te ama y te quiere ayudar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, oro, mi Dios, que toda enfermedad salga de su cuerpo. Toda dolencia salga de su cuerpo. Espíritu de muerte, sal de él ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de enfermedad, de dolencia y malestar, sales ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te declaro sano, yo te declaro libre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sé sano ahora, sé sano ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Levántate a brincar y a correr porque Él te ha sanado. En el nombre de Cristo Jesús. Dale gracias al Padre. Que sea el Padre el que tú le das las gracias ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, el Señor. Le damos gracias al Señor por esa hermosa palabra y quiero recordarles, mis hermanos, la porción que leímos al inicio en Primera de San Juan, capítulo 5. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Pero dice su palabra que nosotros, dice, pues este es el amor a Dios, el amor que mostramos a Dios, y es que guardemos sus mandamientos, o sea, hacer su voluntad, amén. Es que les invitamos, mis hermanos, a que se conecten, ¿verdad? Vamos a tener nuestro tiempo de familia. Conéctense con el líder de su grupo, mis hermanas. No es porque queremos controlar cada día de su vida, no es eso, sino que nos preocupa el crecimiento espiritual de cada familia, amén. Y por eso es que le llamamos a cada uno, les mensajeamos, porque necesitamos que se conecten. Este es el tiempo de hacer la voluntad del Padre. No tenemos tantas distracciones. Algunos quizás siguen su vida normal, que quizás, bueno, gloria a Dios, lo pueden hacer. Pero recuerden, nuestra prioridad es servir a nuestro Salvador y a nuestro Señor y hacer su voluntad. Así es que en esta preciosa mañana, antes de irnos, yo quisiera pedir a toda mi familia que pasemos al frente y todos juntos queremos orar por su vida y despedirnos en el amor del Señor. Amén. Así es que voy a pedir a mi hijo y a mi nuera que pasen. Vamos a darle gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por la vida de cada familia, de cada hermana, de cada hermano, de cada niño, de cada joven. Amén, porque es Dios el que nos ha dado la fortaleza para poder vencer. Amén. Y vamos a orar por ustedes en esta preciosa hora. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones, por cada Gracias, familia. Señor. Te damos gracias por aquellos que se han conectado. Te rogamos, mi Dios, que tú cada día nos fortalezcas y que les ayudes a hacer tu voluntad, Padre. La palabra que has hablado en esta preciosa mañana, mi Dios, es una palabra que
Jesús, por cada hogar que se ha preocupado por nosotros, que se ha preocupado por tu obra, que se han comunicado los unos con los otros para mirar cómo se encuentra. Padre, gracias. Y te ruego que lo sigas haciendo, que no falte, Señor, las finanzas en los hogares, que no falte, Señor amado, comida en las mesas, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Queremos decir, iglesia, Dios les bendiga, les amamos.